Muy buenas tardes a todos en México, en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Colombia. Buenas noches a todos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Venezuela. En nombre de Igenomics, parte del grupo Vitrolife, queremos agradecer a todos por su asistencia a este primer webinar científico de 2024. Valoramos mucho su tiempo y disposición. Deseamos lo mejor para ustedes en este nuevo año. El día de hoy yo, Ricardo Noble, responsable de ventas y marketing en México, y Sebastián Salinas, director de ventas para Sudamérica, tenemos el placer de ser sus moderadores. Al cierre, Sebastián administrará la sección de preguntas y respuestas. Me voy aquí a permitir presentar. Los hemos convocado para hablar de la más reciente actualización del portafolio de Igenomics, una mejora en nuestra prueba de PGTA, refrendando nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua, que ha sido pilar de nuestro posicionamiento a nivel global. Antes de comenzar, a manera de introducción, me gustaría hablar del grupo Vitrolife. Somos uno de los principales proveedores para clínicas de reproducción asistida en el mundo. Nuestro portafolio abarca productos y servicios previo tratamiento in vitro, durante el tratamiento, incluso las pruebas pre y postnatales, convirtiéndonos no solo en un referente, sino en el proveedor por excelencia en cuanto a salud reproductiva. Proveemos dispositivos médicos, consumibles y servicios genéticos, todo lo requerido para el éxito de ustedes, nuestros socios comerciales. Nuestro programa de control de calidad de materiales de laboratorio, ha sido un punto de referencia en la industria durante más de 20 años y continúa siendo una de las piedras angulares de nuestro posicionamiento. Con presencia en 125 mercados, nos basamos en ciencia y capacidades de investigación avanzada, ofreciendo un portafolio que nos acompaña en cada paso. La calidad es insignia y la calidad se refleja en todo el camino de IVF. Pasando al tema de nuestro webinar del día de hoy. El Smart PGTA Plus es una prueba 4 en 1, diseñada para empoderar la toma de decisiones informada en el proceso de transferencia embrionaria. Nuestro Smart PGTA Plus es una prueba robustecida en términos de eficiencia, de seguridad y de información. Es Smart, ya que combina tecnologías de secuenciación, NGS y SNPs, así como un algoritmo propio y validado, el cual es ejecutado por inteligencia artificial. Integra la detección de ploidías embrionarias, que es una limitación del PGTA común. También añadimos 2 controles de calidad adicionales integrados en el Smart PGTA Plus que permiten a las clínicas incorporar métricas de trazabilidad con evidencias genéticas que van a ser comentadas por nuestros ponentes más adelante. Y finalmente, somos únicos en ofrecer el análisis del score mitocondrial, que es un biomarcador adicional para embriones euploides. Todo esto la convierte en una prueba integral, pero sobre todo confiable para el análisis de embriones, logrando el máximo costo-beneficio. Esta prueba está disponible para Latinoamérica desde finales de 2023. Nuestros panelistas el día de hoy son Bruno Kopersky, quien actualmente es el director regional de operaciones para Latinoamérica, con sede en Brasil. Trabaja en el área de genética reproductiva desde hace más de 10 años. Bruno es experto en pruebas preimplantacionales, tanto en cribado como lo es PGTA, como en el campo diagnóstico con pruebas como PGD, PGTM y PGTCR, y es experto en cribado de portadores. Ha participado en la implementación de diferentes laboratorios en Brasil, en Estados Unidos, en México y en España. Es licenciado en Ciencias Biológicas y cuenta con una maestría en genética. Daniela Lorenzi es licenciada en Biotecnología por la Universidad Argentina de la Empresa. Comenzó a desarrollarse en el área de Biología de la Reproducción y Genética Reproductiva en el año 2014, trabajando en el área de Biología Molecular en la realización de estudios de PGT en diversos laboratorios argentinos. Cuenta con un diplomado en Genética Médica en la Universidad de Valencia, es maestra en Biología Molecular Médica por la Universidad de Buenos Aires, realizando actualmente su tesis en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME. Forma parte del equipo de Igenomics Argentina como asesora científica y es responsable del equipo de ventas. Sin más, Bruno, Daniela, dejo la sesión en sus manos. Comenzamos. Bruno, ¿nos escuchas? Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Ahí friseado un poco. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos bastante bien, Bruno. Vale, perfecto. No, es que vamos a empezar con Daniela. Nosotros dividimos que Daniela empieza y va a hablar un poco acerca de toda parte
del Smart PGTA y de un poco de que nosotros tenemos de PGTA, y después yo empiezo hablando otras cosas. Entonces, acabo de poner Daniela como presentadora y ahí creo que vamos a poder mirar ahora su pantalla. ¿Verdad, Daniela? No sé si soy yo o no. Yo no escucho Daniela. ¿A vosotros? Ocurrió lo mismo, trae delay al inicio. Tiene su micrófono abierto, más no lo estamos escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal, Dani? Bien, ¿cómo están? No se escucha. Ahora Bueno, sí. muchas gracias, Ricardo, por la presentación. ¿Están viendo mi pantalla también? Sí. Bárbaro. Vamos a comenzar entonces. Hablando un poco entonces del nuevo estudio que tenemos disponibles en Genomics, como comentó Ricardo, del Smart PGTA Plus desde fines del año pasado. A ver si puedo checar esto. Ahí pueden ver totalmente mi pantalla. Así es, Daniela. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar, primero que nada, comentar que en este encuentro están participando médicos, biólogos, gente de la comunidad científica, pero también pacientes. Entonces la idea es poder ser lo más claros posibles con todos los temas, para que no haya tantas dudas al respecto. Y me gustaría comenzar hablando sobre la evolución, la constante evolución que tiene el área de la genética reproductiva, específicamente en el área de lo que es las técnicas moleculares que hemos aplicado para lo que es el PGTA, que es el test genético preimplantatorio para la detección de anomalías cromosómicas en embriones. Comenzando en el año 1995 con una técnica, la que llamábamos técnica de Fish, que es una técnica artesanal y que incluso ni siquiera nos permitía detectar o analizar todas las cantidades de cromosomas de las células. A lo largo de los años esta técnica se fue modificando, hemos utilizado la técnica de Reid CGH, y en los últimos años, aplicando lo que es la técnica de secuenciación masiva, el NGS, que nos permitió aumentar exponencialmente la eficacia de la detección de alteraciones cromosómicas, mejorar la precisión, permitirnos la detección de mosaicismo, y en los últimos años complementando la técnica de secuenciación masiva con algoritmos de inteligencia artificial que nos permitieron disminuir lo que es la subjetividad en el diagnóstico. Entonces, hoy en día, en los últimos años, esta técnica de secuenciación masiva se ha complementado con nuevas técnicas moleculares que nos han permitido aún mejorar, ¿sí?, estas buenas resultados que teníamos con lo que es la secuenciación masiva para PGTA. Entonces el PGTA Plus específicamente, PGTA Plus y Genomics, involucra 4 características principales. En primer lugar, el Smart PGTA, ¿sí?, es decir, el PGT para detección de alteraciones cromosómicas que ya veníamos utilizando en Genomics desde hace varios años, utilizando toda nuestra plataforma de NGS y algoritmo por inteligencia artificial, que nos permite ser muy precisos en el diagnóstico de nuestros embriones. Sí, es decir, esta plataforma continúa vigente, y lo que vamos a hacer es adicionar una nueva plataforma molecular para poder mejorar aún más la precisión de este estudio. Estas nuevas características involucran la detección de ploidía, es decir, detectar cuando tenemos un embrión con todo un set cromosoma triplicado o en una única copia, ¿sí?, que se le llama haploidías o triploidías. Y esto nos va a permitir estudiar, por ejemplo, embriones con fecundación anormal, que creemos que son embriones que tienen una mayor probabilidad de presentar estas haploidías o triploidías. Y finalmente, con esta técnica de Smart PGTA Plus, vamos a ser capaces de determinar si realmente esos embriones presentan este tipo de anomalías cromosómicas. Y además vamos a adicionar 2 nuevas características, que es el de contaminación celular, y es decir, cuando tenemos ese ADN que estamos analizando en el embrión, un ADN exógeno o proveniente del ADN materno. Y también vamos a permitir el análisis de parentesco entre los embriones que estamos analizando. Acá está la comparativa en lo que es el Smart PGTA de Genomics, que ya venimos utilizando los últimos años, más el Smart PGTA Plus.
adicionando y manteniendo los beneficios que tiene el Smart PGTA con el algoritmo que tenemos validado y que hemos publicado en el 2020, adicionando una nueva técnica para análisis de SNPs, manteniendo la precisión para la detección de aneuploidías, de mosaicismo, de anomalías segmentales, y adicionando 3 nuevas características, que es el análisis de haploidía, de contaminación y de parentesco entre embriones. Cuando nosotros recibimos en Igenomics una biopsia de un embrión, lo primero que hacemos, si en esa biopsia embrionaria, la biopsia se realiza a partir generalmente de un embrión en estadio de blastocisto de día 5, día 6, y se biopsian entre 5 a 10 células, por lo que ese ADN que nosotros tenemos para estudiar es sumamente bajo. Lo primero que vamos a hacer es realizar una amplificación de ese ADN, entonces vamos a utilizar una alícuota de ese ADN para realizar el Smart PGTA, mediante la plataforma de secuenciación que ya venimos realizando estos últimos años para la detección de aneuploidías. Y vamos a utilizar otra alícuota por otro tipo de secuenciación para la detección de SNPs, que nos va a permitir adicionar estas nuevas características al PGTA, para finalmente realizar un único informe complementando ambos resultados. Voy a hablar específicamente, vamos a comenzar con lo que es el análisis de haploidía y la verificación de pronúcleos. Con lo que es el PGTA, como les dije, el test genético preimplantario para anomalías cromosómicas es una técnica de selección embrionaria que nos va a permitir seleccionar aquel embrión cromosómicamente normal, que va a ser aquel embrión apto para transferencia porque va a tener la mayor probabilidad de resultar en un embarazo evolutivo saludable y en un embarazo a término. Y de esta manera dejar de lado, ¿sí? no transferir aquellos embriones que presenten anomalías cromosómicas y que sabemos que estas anomalías van a estar asociados a embriones con fallas de implantación, con abortos o incluso en menor medida con el nacimiento de un bebé con alguna anomalía cromosómica. Entonces, idealmente, cuando se realice la fecundación, vamos a tomar un óvulo que presenta 23 cromosomas con un espermatozoide con otros 23 cromosomas. Entonces, idealmente, nuestro embrión, esas células deben ser diploides con 46 cromosomas. Cuando realizamos la secuenciación masiva para la detección de estas anomalías cromosómicas, lo que hacemos es realizar una secuenciación de todo el ADN proveniente de ese embrión, y vamos a detectar desbalances cromosómicos dependiendo de la cantidad de lecturas que se generan para cada cromosoma. El promedio de lecturas generadas se va a correlacionar con 2 copias cromosómicas. Entonces, en este ejemplo que tenemos este embrión con una anomalía cromosómica en el cromosoma 2, ¿sí? Este cromosoma 2 se ha detectado un menor número de copias generadas en comparación con el resto de los cromosomas, entonces este embrión es clasificado como un embrión anormal, por presentar esta monosomía en el cromosoma 2. Sin embargo, esta técnica de PGTA, por secuenciación masiva, tiene la desventaja, la limitación, que cuando estamos en una situación en la cual todos los cromosomas se encuentran en una única copia, o en 3 copias, a lo que llamamos triploidía, ese resultado de lecturas se normaliza, entonces nosotros no podemos diferenciar esos embriones haploides o triploides en comparación con un embrión diploide como es en este caso. Entonces esta es la principal limitación del PGTA convencional que venimos utilizando en los últimos años, debido a esta normalización de las lecturas que no nos permite detectar un cambio de set completo de los cromosomas. Otra de las limitaciones es la precisión de la técnica, así que nunca vamos a poder estar frente a una técnica 100% precisa, porque no podemos asumir que esa biopsia que nosotros realizamos del embrión, esas 5 a 10 células que biopsiamos de un embrión de 100 a 200 células, sea realmente representativo. Por un lado, porque existe el mosaicismo biológico, ¿sí? Esa situación en la cual tenemos distintas líneas celulares con distinta carga cromosómica, entonces el resultado del PGTA simplemente va a depender de la cantidad de cromosomas que tengan esas pocas células que hemos biopsiado para estudiar, y en mucha menor medida la probabilidad de contaminación o de mix de muestras que haga disminuir la precisión de nuestro estudio de PGTA. Con respecto a lo que son los SNPs son polimorfismos de nucleótido único. En nuestro ADN, nosotros compartimos el 99% de nuestro ADN, y en ese 1% de ADN
distinto están estos SNPs, estos cambios puntuales en el ADN, y si nosotros utilizamos un set, estudiamos en un individuo, por ejemplo, un set determinado de SNPs, podemos utilizar ese análisis como una huella digital genética para identificar ese individuo. Entonces, para lo que es el Smart PGTA Plus, nosotros hemos diseñado un panel de secuenciación para detectar 357 SNPs, que analizando la frecuencia alélica de sus SNPs en las muestras de ADN de biopsias embrionarias, vamos a poder determinar si ese embrión presenta una triploidía, una haploidía, y además adicionar nuevas características como es lo que es la contaminación y el parentesco entre embriones, que nos va a hablar posteriormente Bruno. Un tema importante a resaltar es que, a diferencia de otros laboratorios y otros laboratorios de genética, han desarrollado para lo que es el PGTA paneles mucho más amplios, con una muchísima mayor cantidad de SNPs, porque utilizan también esta plataforma para lo que es la detección de anomalías cromosómicas. Pero como les comenté anteriormente, desde Genomics nuestra propuesta es utilizar tanto la plataforma de secuenciación masiva que ya venimos utilizando y tenemos validada y durante tantos años y que continuamente estamos aprendiendo porque utiliza lo que es el Machine Learning, más esta nueva plataforma de NGS para SNPs para la detección de haploidías. Entonces, con respecto a la haploidía, idealmente un embrión, las células de ese embrión deben tener 46 cromosomas, ¿sí? 23 cromosomas aportados por el espermatozoide, 23 cromosomas aportados por el óvulo. Sin embargo, podemos estar también frente a un embrión haploide con un único set cromosómico o un embrión triploide, cuando todos los cromosomas se encuentran en triplicados. La mala noticia es que estos embriones, haploides, triploides, tienen la capacidad de desarrollarse en el laboratorio, ¿sí? Pueden desarrollarse hasta estadio de blastocisto, pueden ser transferidos. Incluso la triploidía sabemos que se encuentra hasta en un 10% de los abortos espontáneos y es una de las principales causas de embarazos molares. Y obviamente son embarazos que no son compatibles con un desarrollo a término. Por lo tanto, es importante que podamos detectarlo y evitar la transferencia de estos embriones. Hoy en día, entonces, estamos utilizando lo que es el Smart PGTA mediante la secuenciación, mediante el NGS, por el cual estamos transfiriendo embriones que podemos estar diagnosticando como cromosómicamente normales, pero que en una menor medida, algunos de ellos en realidad son embriones haploides o triploides, es una limitación técnica del PGTA básico, siendo embriones que finalmente terminan en una falla de implantación, una pérdida gestacional o un embarazo molar. Con respecto a lo que es la verificación de pronúcleos, lo que hace el embriólogo en el día 1 de desarrollo del embrión es chequear la fecundación. Eso se realiza mediante la visualización de los pronúcleos. Cuando tenemos una fertilización anormal, se van a observar dos pronúcleos, ¿sí? Un pronúcleo con el material genético paterno, otro pronúcleo con el material genético materno. Pero hay situaciones donde le llamamos fertilización anormal, donde, por ejemplo, directamente no observamos ningún pronúcleo, situaciones en las cuales observamos un único pronúcleo, entonces asociamos a que solamente el embrión tiene material genético de un único progenitor, y esto puede estar asociado a un embrión haploide, o embriones con dos o más, más de dos pronúcleos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso donde tenemos dos pronúcleos de gran tamaño y un pequeño pronúcleo donde no sabemos realmente si ese tercer pronúcleo tiene o no material genético, o embriones claramente con tres pronúcleos que pueden estar obviamente asociados a un desarrollo embrionario con una triploidía. Este es un trabajo de Genomics donde nosotros hemos analizado embriones con fertilización normal. Este trabajo fue presentado en el PGT del 2023, donde se analizaron 1075 biopsias, de los cuales en uno de los laboratorios de análisis hemos tenido una tasa de triploidía del 0,79% y en otro de los laboratorios de análisis una tasa de triploidía del 2,45%, ¿sí? Siendo una tasa de incidencia, de triploidías del 1,8%. ¿Sí? Esto proveniente de embriones normales, con fertilización normal, es decir, son embriones que con la técnica básica, ¿sí?
serían embriones que serían clasificados como cromosómicamente normales y podrían generar lo que vimos, una falla de implantación, un embarazo molar y una pérdida gestacional. Pero también podemos tener embriones con fertilización anormal, es decir, con un número incorrecto de pronúcleos, donde en general en un laboratorio esto se da hasta en el 10% de los casos, y actualmente las guías internacionales no recomiendan la transferencia ni la criopreservación de estos embriones, y por ejemplo los embriones triploides ni se recomienda la criopreservación de estos embriones porque tienen unas altas chances de acarrear una triploidía, por ejemplo. Entonces directamente son embriones que no se utilizan para análisis de PGTA ni para la transferencia. Sin embargo, hoy que tenemos la posibilidad efectivamente de estudiar la haploidía, podríamos estudiar estos embriones y de alguna manera rescatar embriones que anteriormente hubieran sido directamente descartados, rescatar embriones cromosómicamente normales para poder transferir. Este es un trabajo de Girardi que se presentó en la ESHRE, en el Congreso Europeo del 2023, donde se analizaron 318 biopsias que provenían de embriones con fertilización anormal, es decir, embriones con 0 pronúcleos, con 1 pronúcleo o más de 2 pronúcleos. De estos embriones, el 58% fueron aneuploides, pero tuvimos el 41% de embriones que resultaron euploides por la técnica de PGTA convencional. Entonces lo que se hizo fue adicionar la técnica de SNPs para realmente corroborar si esta euploidía era real o no. De los embriones con 0 pronúcleos, en el 93% de los casos finalmente correspondieron a embriones diploides y solo un 4% de ellos a embriones haploides. Con respecto a embriones con 1 pronúcleo, hubo un 60% de embriones haploides, sin embargo un 35% de embriones fueron diploides. Y con respecto a embriones con más de 2 pronúcleos, tuvimos un 67% de embriones triploides, pero un 33% de embriones diploides. Es decir, que la conclusión de ese trabajo es que la aplicación del análisis de SNPs nos permitió el rescate de 72 embriones adicionales euploides que pueden ser utilizados para la transferencia y que en una situación normal en el pasado directamente ni siquiera no hubieran sido estudiados por PGTA, hubieran sido descartados por tener este alto riesgo de presentar una triploidía o una haploidía, y en ese momento no contaban con una técnica molecular que nos permite realmente corroborarlo. Bien, ahora va a continuar mi compañero Bruno, que nos va a explicar específicamente las casuísticas que ellos tienen en Brasil, que vienen ya hace varios meses estudiando lo que es la haploidía. Muchísimas gracias, Dani. Creo que pueden mirar mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Déjame solo arreglar aquí, que veo bastante aquí. Muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias, Dani. Aquí presentando un poco los datos que nosotros hemos tenido del análisis de haploidía para el laboratorio de Brasil, que hemos empezado a analizar la haploidía en 2023. Esta es la publicación donde nosotros presentamos en el Congreso Americano del fin de año, en octubre. ¿Y cuál es la parte más bonita del trabajo? La parte más bonita del trabajo no es solamente enseñaros la cantidad de embriones que nosotros hemos analizado de haploidía, y también no solamente saber las tasas de triploide que están a lo largo de 3,9 y de haploide con 1,5. Pero la parte importante es el análisis de la haploidía con la asociación de la verificación del número de pronúcleos. ¿Por qué? En el subgrupo que hemos analizado de 1.325 embriones, nosotros hemos, en este grupo, solamente elegido embriones que han sido cultivados por un sistema de EmbryoScope, o sea, un sistema de timelapse que no lo tengo el bias del embriólogo o del momento de la visualización de los pronúcleos para tener la seguridad que este embrión es o no es un 0PN, un PN o 3PN. Bueno, lo que hemos visto en nuestro trabajo, se puede mirar que los embriones 0PN, distinto de lo que nos enseña Laura, nuestra compañera de Italia, de los embriones cultivados en el timelapse,
que tiene el 0 pronúcleo, nosotros tenemos que un 100% de los embriones son haploides. Si lo pensamos en los embriones un PN, aunque nosotros tenemos la seguridad del timelapse, que son embriones verdaderamente un PN, nosotros hemos visto que podemos rescatar, entre comillas, un 16,7% de esos embriones porque son embriones verdaderamente diploides, genéticamente diploides. Y si lo pensamos en los embriones 3PN o que tienen más de 3PN, nosotros también hemos podido rescatar un 21,4% de estos embriones 3PN. Y ahí lo sé que es una pregunta que creo que casi estoy seguro que vamos a tener de nuestros compañeros que están asistiendo a nosotros en este webinar. Uno de estos 3 embriones que son 3PN y ha tenido el resultado de diploide, ha sido transferido y yo recibí una semana, creo que el bebé nació el 3 de enero y es un bebé que ha tenido todo el embarazo normal, con todos los puntos averiguados necesarios y ha tenido también un embarazo, un nacimiento a termo, todo súper bien con el bebé. Entonces es algo bastante importante y eso justifica la gran posibilidad que nosotros tenemos ahora en hacer el análisis de ploidía. Bueno, nosotros hemos hablado bastante de nuestras tasas, ¿no? Pero es bastante importante también enseñar las tasas de otros grupos. Aquí es una tasa del grupo de Nathan Treff, un investigador bastante importante en nuestro ramo, y nosotros podemos mirar que las tasas también de alteraciones de ploidía también están a largo de 1,43%. Vean que nosotros tenemos, y ya que tenemos la capacidad de detección, necesitamos empujarnos a poder hacer el análisis de ploidía a todos los embriones para garantizar una mejor seguridad a nuestros pacientes. Entonces, si pensamos un poco en el análisis de ploidía con este análisis del check de pronúcleos, nosotros vamos a tener un incremento de embriones diploides candidatos a una transferencia y aquí hablando de ovocitos que han tenido una fertilización anormal o que no han tenido fertilización, pero si vamos a hablar para los embriones con fertilización normal, también vamos a tener un incremento de los embriones verdaderamente diploides, o sea, vamos a garantizar mejores tasas de embarazo, a nuestros pacientes. Y claro, vamos a disminuir el número de transferencia de embriones con ploidías anormales. Y nosotros sabemos el gran riesgo que tienen estas pacientes por desafortunadamente tener un embarazo con un embarazo molar, y ya lo sabemos, imagina una paciente que ya hizo el PGTA convencional, pero desafortunadamente estaba embarazado de un triploide. Es bastante complicado para hacer el genetic counseling de esta paciente porque es bastante difícil enseñar que hay desafortunadamente una situación cromosómica. Entonces eso es bastante importante porque es disminuir el riesgo de nuestras pacientes de tener un error genético. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros hoy tenemos para hacer el análisis de ploidía? Como hemos dicho, el análisis de ploidía, cualquier pareja se puede hacerlo y se puede tener el beneficio de hacer el Smart PGTA+. Pero hay algunas parejas que tienen indicaciones que son especialmente mucho más precisas, mucho más relevantes, ¿no? Entonces, pacientes que han tenido desafortunadamente embriones con una fertilización anormal, pacientes que ya han tenido un histórico reproductivo de haploidías o triploidías, pacientes con pérdidas estacionales recurrentes, pacientes que han tenido un embarazo parcial o completo molar y también pacientes que tengan un factor masculino grave, severo y que tengan una tasa muy grande, muy alta de diploidía en el semen.
Entonces, hablando un poco, hemos hablado bastante de la parte de ploidía. Creo yo que es una de las partes más importantes, si no la más importante del test, porque es garantizar la mejor transferencia de los embriones, pero también nosotros tenemos 2 puntos más que vamos a hablar y es algo que vamos a mirar en los informes como un control de calidad embrionario, o sea, garantizar la mejor transferencia a nuestros embriones. Y aquí la gran idea es tener una calidad mejor para todas las transferencias que nosotros vamos a tener a lo largo de los años. Entonces, si nosotros pensamos un poco en la contaminación, y aquí es un poco el modelo que nosotros hemos pensado y hemos dibujado para poder hacer este tipo de análisis, nosotros hemos elegido más de 2.400 muestras de nuestra casuística, de nuestras análisis, y que nosotros hemos creado mezclas. O sea, hemos mezclado muestra del embrión A con el embrión B para tener, entre comillas, una contaminación del ADN. Nosotros desde el laboratorio hicimos de mezclas de 20 hasta un 80%, pero también como tenemos los datos crudos, los datos bioinformáticos, nosotros hemos podido crear mezclas in silico de un rango de un 10% hasta un 90%. Entonces nosotros hemos creado distintos tipos de contaminación para poder lograr a tener una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 98%. Aquí nosotros podemos mirar por las gráficas que podemos ver de forma distinta lo que es un embrión diploide verdadero, euploide, o lo que es un embrión triploide, o lo que es un embrión que tiene una contaminación genética. ¿Cuál es la importancia que nosotros tenemos a largo y alrededor del análisis de contaminación? Desafortunadamente, sabemos que la contaminación puede mascarar la verdad del análisis cromosómica del embrión. O sea, si no lo tengo la capacidad de detección de la contaminación, desafortunadamente voy a tener un misdiagnosis, voy a tener un error de diagnóstico, un potencial error de diagnóstico. El gran punto de nuestro PGTA Plus es que nosotros podemos detectar las mezclas de ADN exógenos, sean ADNs externos o sean ADNs maternos, provenientes, por ejemplo, de las células del cúmulus. Como había dicho, la capacidad de detección que vamos a tener en nuestro test es de un 10% hasta un 90%. Y nosotros estimamos tener una posibilidad de contaminación en un 0,8% de las biopsias de trofectodermo que vamos a recibir. ¿Cuál es el gran punto? Y aquí, como sabéis, Genomics es Genomics como compañía, pero nuestra compañera Carmen Rubio es una gran investigadora de la análisis no invasiva para el PGTA, y con esta gran capacidad de que hemos tenido de analizar estos medios de cultivo, este análisis de PGTA no invasivo, nosotros hemos visto cuáles son las fuentes de contaminación que podemos tener en los distintos laboratorios. Y lo sabemos que podemos tener 2 tipos de contaminación. Una contaminación materna, que son de las células del cúmulus, o podemos tener contaminación exógena, externa, que son, y aquí podemos tener una contaminación por el medio de cultivo, por los plásticos que se utilizan, o a veces por el embriólogo o también el laboratorio de IVF o también el laboratorio de genética. Entonces, por esta nuestra investigación ya tenemos maneras de prevenir estas contaminaciones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para la contaminación materna de las células del cúmulus, nosotros ya tenemos protocolo para saber cómo hacer una denudación de los ovocitos,
para tener seguridad que hemos quitado todas las células del cúmulus, sabemos que podemos añadir lavados a lo largo del desarrollo embrionario para poder quitar estas células de ADN de la madre o también ADN que está en libre circulación, el cell-free DNA. Entonces eso es bastante importante para mejorar todos nuestros protocolos. Y también ya lo sabemos que cada vez más los laboratorios de fertilización in vitro van a asemejar a los laboratorios de biología molecular. Entonces aquí hablando que muchos ya tenemos todos los EPIs que necesitamos en el laboratorio, o sea, guantes, gorros, batas, mascarillas, todo que tenemos ya en un laboratorio de genética, en un laboratorio de biología molecular, que ya están en práctica en los laboratorios de fertilización in vitro para poder mejorar y poder garantizar que no vamos a tener ninguna contaminación del embriólogo o del operador que está manejando los embriones. Entonces, eso es bastante importante y como hemos tenido nuestras análisis del no invasivo, podemos garantizar que estos son las dos fuentes más importantes de contaminación. El otro gran punto que tenemos con la contaminación es garantizar cada vez más y mejor nuestros resultados. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque si lo pensamos en una mezcla de ADN entre el ADN externo y el ADN embrionario, si lo contamino el ADN embrionario con un ADN externo y que desafortunadamente tiene una alteración cromosómica, lo que voy a ver en el resultado del PGTA convencional, el PGTA común, es un mosaico. Entonces vamos a tener un impacto bastante importante en nuestras tasas de mosaicismo. Esperamos que vamos a tener una bajada en las tasas de mosaicismo y que los mosaicos que vamos a diagnosticar van a ser mosaicos verdaderos. Entonces vamos a poder tener mejores tasas de implantación con estos mosaicos y también una mejor parte en el genetic counseling para nuestras pacientes. Esto es una de las partes más importantes que vamos a tener con el análisis de contaminación. Es importante también hablar que al día de hoy nuestra validación ha sido hecha para detectar la presencia de 2 genomas distintos, o sea, el ADN del embrión y el ADN de la mamá, o el ADN del embrión y el ADN del embriólogo. Si tenemos más de 3 o más genomas, desafortunadamente eso es parte de la limitación de la técnica. También, como sabéis y hemos dicho, los rangos de contaminación no lo vamos a poder mirar una contaminación que es un 100%, porque está más allá de nuestra capacidad de detección. Pero la probabilidad más grande que nosotros tenemos de una contaminación es una contaminación con un ADN euploide. ¿Eso por qué? Porque estamos hablando de una mamá que se supone que tiene el ADN euploide, estamos hablando del embriólogo que tiene un ADN euploide, estamos hablando de la persona, del operador de biología molecular que tiene un ADN euploide. Entonces, el riesgo que tenemos y teníamos antes es de tener un resultado falso negativo. Pero ¿cuál es la gran oportunidad de añadir no solamente la contaminación, pero también hacer lo que estamos hablando de el DNA fingerprinting? Es saber si en esta cohorte que hemos visto una contaminación un 100% que no vamos a poder ver, si lo comparo el ADN entre los embriones, lo puedo mirar que uno de ellos no hace parte de esta familia. Entonces, voy a tener una capacidad de detección, en este momento. Voy con el análisis del ADN de fingerprinting, voy a añadir
una mejor capacidad para poder detectar más y mejor nuestros análisis. Entonces, si hablamos un poco de este ADN fingerprinting o parentalidad o relatedness entre los embriones, nosotros hemos dibujado un modelo, también un modelo estadístico con más de 4.900 muestras que hemos analizado para poder lograr a una accuracia de un 98,3%, una especificidad de un 96,9% y una sensibilidad de un 96,9%, una especificidad de un 99,8%. Nosotros con este análisis lo que es lo más importante es que no vamos a necesitar tener muestras de la madre o del padre para poder hacer este fingerprinting entre los embriones. Nosotros vamos a ver entre la cohorte de estos embriones de una pareja cuál es la similaridad genética entre ellos. Entonces vamos a tener una confirmación, vamos a tener una seguridad más grande que los embriones han sido fertilizados de las mismas fuentes de ovocitos y de semen. ¿Cuál es la parte bastante importante? Para hacer este análisis necesitamos tener al menos 2 embriones diploides. ¿Eso por qué? Porque estamos creando el haplotipo paterno y el haplotipo materno, entonces necesitamos tener al menos 2 embriones diploides sin ningún tipo de alteración para poder garantizar este tipo de desarrollo. Nosotros en nuestros estudios estamos con una hipótesis de tener menos de un 0,2% de muestras que han tenido un mismatch. Y aquí la parte gran importante es que vamos a poder añadir una seguridad de, por ejemplo, que distintas parejas han tenido la utilización del mismo donante de gametos. Aquí os enseño un poco un ejemplo que nosotros hemos tenido a lo largo del último mes que estamos analizando, que hemos visto que 2 parejas distintas utilizaron el mismo donante de semen. Y eso hemos podido detectar por nuestro análisis. Como hicimos el análisis en la misma carrera, hemos visto que estos embriones que son provenientes de distintas parejas, pero tienen, entre comillas, el mismo padre o el mismo proveedor de semen, hemos visto que los embriones eran hermanos entre ellos. Y eso es bastante robusto, bastante importante para garantizar cada vez mejor nuestros análisis y poder tener cada vez mejores resultados a nuestras pacientes. Entonces, aquí un poco para hablar un poco de las limitaciones de esta parte de ADN fingerprinting es bastante importante. Necesitamos los 2 embriones diploides. No lo podemos reportar si hay un embrión caótico, un embrión haploide, un embrión diploide o si tenemos una haploidía no informativa. Y eso es bastante importante porque aquí necesitamos la mejor capacidad y la mejor cantidad de SNPs analizados para poder hacer este tipo de análisis. Como hemos dicho, y aquí para dejar un poco el espacio para las preguntas de nuestra audiencia, la parte más importante y que nosotros hemos visto es que muchos errores de diagnósticos son desafortunadamente por mosaicismos que no hemos podido detectar. Entonces, tener la capacidad de descubrir, de analizar una contaminación, de descubrir si hay un ADN externo o el ADN de la mamá, vamos a poder identificar correctamente los embriones que son verdaderamente mosaicos o que no son, o que son aneuploides o euploides. Entonces vamos a tener mejores tasas de embarazo, mejores tasas de live birth, que es lo que nosotros deseamos a todas nuestras pacientes. Bueno,
muchísimas gracias en nombre de Genomics, a mi nombre, a nombre de Dani. Nosotros quedamos aquí para poder un poco hablar de las preguntas que vamos a tener de nuestra audiencia. Y una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias Bruno, muchas gracias Dani por la excelente presentación, Ricardo por la introducción que tuvimos al principio. Para nosotros realmente es un agrado poder presentar este test y seguir posicionándonos en la frontera como líderes en el desarrollo tecnológico, que ha sido un sello histórico que ha tenido Igenomics y el grupo Vitrolife a lo largo de su historia. Como pudieron ver, el PGTA Plus ha pasado por validaciones muy exhaustivas, lo que a nosotros nos permite tener la seguridad de ofrecer un producto realmente de la más alta calidad técnico-científica para su tranquilidad y la tranquilidad de los pacientes. Y el PGTA Plus también fortalece nuestra línea y nuestro sello de trabajo, ¿verdad? Que es siempre mantener una relación muy cercana como un partner científico y no como un proveedor de servicios, sino que realmente como un partner científico. Y este test cumple con todas esas características. Es una información realmente nueva, muy relevante para la clínica y por lo tanto para el éxito de sus tratamientos. Y específicamente, como decía Bruno, como decía Daniela, el análisis de ploidía realmente nos permite maximizar las posibilidades de contar con un embrión transferible, lo que es una muy buena noticia. Todos sabemos lo difícil que es llegar con embriones candidatos en muchos casos y aumentar las posibilidades, por supuesto, es un gran beneficio para las pacientes. Solo para resumir, yo creo que se han repetido dos palabras a lo largo de todo el webinar y que reflejan perfectamente lo que tenemos que transmitir a nuestros pacientes. Vamos a poder contar con más embriones y con mayor seguridad. Y esos son los dos grandes mensajes que queremos transmitir hoy día y con eso realmente queremos dejar abierto las preguntas que puedan hacer a nuestros expertos. Aprovechemos los que están acá. Cualquier pregunta técnica para el área de laboratorio, incluso cómo enfrentar un resultado. Así que dejo abierto el chat, estamos recibiendo todo tipo de preguntas. Las preguntas las hacen en el chat, nosotros las revisamos, llegan acá, yo las leo y entregamos la respuesta para todos los asistentes. Entonces, la primera pregunta que yo veo es si ya fue respondida, ¿verdad? Si es que hay experiencia con transferencia de embriones que han mostrado casos de ploidía, ¿verdad? Y la verdad es que fue respondida en el seminario y por suerte recibimos una buena noticia y van a seguir llegando más noticias probablemente y en el próximo congreso ya van a haber seguramente publicaciones que van a ir mostrando la experiencia de estas transferencias. Por lo tanto, a pesar de que hoy día es un poco inicial, nosotros creemos que va a ir aumentando la data para poder responder esta pregunta con mayor certeza. No sé si Dani o Bruno tienen algo que decir respecto de eso. No, por supuesto, Sebas. Nosotros, bueno, como sabéis, nosotros empezamos la parte de ploidía el año pasado y nosotros con nuestras clínicas parceras que trabajan con nosotros estamos siempre en contacto para saber cuántos embriones de estos embriones que son 3PN, si han sido transferidos, si no han sido transferidos, para poder cada vez más añadir más datos científicos para todos, ¿no? Desafortunadamente, muchos de los embriones 3PN que son embriones diploides, las pacientes tenían otros embriones normales 2PN. Entonces, muchos la transferencia solo empezaron con los embriones 2PN, pero a largo de los años vamos a tener mucho más. Hablando un poco, también es bastante importante, creo que podemos tener esta pregunta y ya aprovechando, ya estamos analizando desde el final del americano el análisis de PGTA Plus y tampoco hemos visto muchos casos de contaminación ni de ADN, de DNA fingerprinting con el mismatch. Nosotros hemos visto solamente una contaminación que a nuestro juicio nos parecía que es una contaminación del ADN de la mamá entre
más de 1000 muestras que hemos analizado ya. Entonces son tasas muy bajas que nosotros tenemos, pero es bastante importante porque vamos a garantizar la mejor transferencia a nuestros pacientes. Y mucho más, y aquí también hablando para nuestros amigos médicos, nuestros amigos embriólogos, es garantizar lo que ya están haciendo en los laboratorios de FIF. O sea, es garantizar los protocolos que ya están respetando en vuestros laboratorios de FIF. O sea, es garantizar a todos que todo que se hace dentro del laboratorio se respecta a los mejores protocolos, de los mejores padrones de análisis de genética. Me hacen un Buenísimo. combo de preguntas. Espero que o bien Daniel o bien tú puedan responder. La primera es muy directa respecto a las ventajas de incluir tanto NGS como SNPs en esta prueba. La segunda es cómo se definieron los SNPs incluidos en PGTA Plus. Y la tercera, que va mucho ahí al tema de benchmark, asumo, es el por qué no incluimos el origen de ploidías. Son 3 preguntas en una. Dani, ¿te parece? Contesta la primera y yo me quedo con las dos últimas. Vale, bueno, gracias Ricardo por la pregunta. Bueno, gracias a todos los que están conectados hasta ahora. Bueno, las ventajas de poder continuar con lo que es la detección de anomalías cromosómicas por NGS es porque nosotros tenemos una plataforma de NGS validada, ¿sí? La validación está publicada, fue publicada en el 2020 y la venimos utilizando ya por muchos años, que utiliza inteligencia artificial y machine learning, es decir, que va aprendiendo de cada diagnóstico que vamos realizando. Entonces nos permite mantener esa seguridad y esa precisión en lo que es el estudio de anomalías cromosómicas, ¿sí? Tanto para lo que es anomalías cromosómicas completas, lo que es el mosaicismo, lo que es anomalías segmentales. Y por otro lado, adicionamos estas nuevas técnicas de SNPs, porque como vimos tenemos ciertas limitaciones con la secuenciación convencional, y podemos ahora, la principal limitación, que era la detección de triploidías, haploidías, poder detectarlas y así, aún así, hoy en día poder evitar la transferencia de embriones que tienen estas triploidías o haploidías y que anteriormente eran directamente clasificados como euploides. Esas son las principales ventajas. Muchas gracias, Dani. Bueno, a mi juicio, la segunda pregunta es una de las más importantes. ¿Dónde hemos sacado, no hemos sacado de mi cabeza o la cabeza de Sebastián, cuáles son los SNPs que vamos a detectar? Y sí, nosotros hemos buscado en bancos de datos genómicos cuáles son las regiones que tienen la mayor tasa de alelos de entre estos SNPs para poder analizar. ¿Esto por qué? Porque para un SNP ser informativo, necesito que el SNP sea heterocigoto. O sea, necesito que el SNP que ha venido de la mamá sea el ADN, el adenina, y el embrión del papá, y el alelo del papá sea una timina. Si lo tengo 2 A's o 2 C's o 2 G's, este SNP es un SNP que no lo puede sacar información. Entonces necesito tener este tipo de información. Entonces nosotros hemos elegido de bancos de datos genéticos de análisis de NGS que hacemos para tener y sacar toda una casuística genómica de una población. Hemos sacado los 357 SNPs que son más relevantes para garantizar las mejores tasas de detección de estos SNPs. Entonces, nosotros hemos buscado en la literatura para poder sacar cuáles son los mejores SNPs a lo largo de todo el genoma. O sea, nosotros tenemos SNPs del cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 para poder sacar los 357 SNPs que son mejores detectados, mejores amplificados para tener los mejores resultados a todos. Y hablando un poco de origen de la neoploidía parental, eso es una pregunta que nosotros tenemos a lo largo de los tiempos y siempre cuando vamos a hablar tenemos 2 puntos para poder seguir hablar.
El primer punto es algo que nosotros desde Igenomics nosotros nos fiamos bastante, que es la infertilidad es una causa de la pareja. No es una causa solamente del hombre, del varón, o solo una causa de la mujer. Es una causa de la pareja y nosotros estamos aquí, no solamente, como ha dicho Sebastián muy bien, que nosotros no solamente un laboratorio que vamos a informar resultados. Nosotros estamos aquí para poder apoyar la clínica, apoyar al paciente para mejorar todo el proceso de este paciente en el ciclo de FIV. Entonces, si voy a pensar que la infertilidad es una causa de la pareja, yo necesito pensar que lo puedo mejorar todas las tasas a esta pareja. Y aquí el gran punto es, vale, perfecto, me voy a hacer un análisis del origen de la aneuploidía, del origen parental de la aneuploidía. Pero no es lineal que de los 10 embriones, 8 son alterados, los 8 son oriundos de esta aneuploidía del padre o de la madre. Nosotros sabemos que de estos 8 podemos tener 7 con alteración que es proveniente de la madre y 1 que es proveniente del padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo cambio los 2? Entonces, aquí es el gran punto y es un debate, un tema más ético que podemos hablar. Entonces, el gran tema para hacer este tipo de diagnóstico, este tipo de detección, es que nosotros ya lo sabemos. Desafortunadamente, pacientes que tienen más de 38 años de la edad de la mujer tienen una tasa más grande de desarrollar embriones alterados. Pacientes del sexo masculino que tienen un factor masculino severo, grave, nosotros sabemos que pueden también tener una tasa más grande de aneuploidías. Entonces aquí es un poco estudiar por completo la pareja para mejor elección. Y además, nosotros tenemos que hablar de costo-efectividad cuando hablamos de un test genético. Si lo voy a hablar de un análisis de origen de las aneuploidías parentales, ¿no? Yo estoy hablando de 2 secuenciaciones más. Yo estoy hablando que voy a secuenciar el ADN del padre y tengo que analizar el ADN de la madre. O sea, voy a añadir costos que muchas veces en la gran mayoría de las parejas no se hace falta. Entonces aquí es algo bastante importante y claro que vamos a tener parejas que sí lo pueden, pero es la minoría de las parejas que pueden tener un gran beneficio de hacer un tipo de análisis como esta. Perfecto, sí, muy buena respuesta, Bruno. Si me permite, Ricardo, que tengo una pregunta interesante en honor al tiempo, que puede ser importante aclarar. Los SNP que nosotros analizamos no están relacionados a enfermedades, ¿ya? Nosotros no estamos buscando SNPs que estén relacionados a predisposición genética a enfermedades, por lo tanto, esa información no es que no la queramos entregar, sino que además no la vemos, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante dejarlo claro. Y hay una pregunta que me gustaría destacar, que es, dice, ¿con qué frecuencia de Chile, una persona que pregunta de Chile, ¿con qué frecuencia se encuentran al menos 2 embriones diploides al estudiar los embriones de una pareja? Ya que en el fondo esto permitiría decirle a la pareja la posibilidad real de ofrecer el estudio de contaminación con la técnica. O sea, del 100% de parejas que tenemos, ¿cuántas le podemos ofrecer el plus que piden el plus? Aquí el gran tema es que vamos a ofrecer el plus de cualquier manera. O sea, no es porque no tenemos 2 embriones diploides que no vamos a ofrecer el plus. El plus se va a tener el análisis de ploidía, el análisis de contaminación. Lo que no vamos a tener es la detección del ADN fingerprinting, ¿no? La tasa que nosotros tenemos de 2 embriones diploides en distintas parejas, necesitamos mirar un poco lo que tenemos de la edad de la madre, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en pacientes de 35 años, vamos a hablar de un 50% de los embriones que son neuploides. O sea, una paciente tiene 4 y aquí tenemos ya los 2 embriones. Claro, natural que las pacientes con 39 vamos a tener tasas más bajas de embriones euploides. Pero aquí el gran tema, cuando pensamos en el plus, es la capacidad de hacer el análisis de ploidía
y hacer la capacidad de detectar si el embrión tiene o no tiene una contaminación. Y estas dos metodologías vamos a garantizar en cualquier momento con el análisis. O sea, es solamente si no hay dos embriones diploides, no lo vamos a poder ofrecer el ADN fingerprinting para este análisis. Perfecto. Ricardo, ¿tienes alguna última pregunta? Porque ya estamos sobre la hora. ¿Una o dos preguntas más? No, no tengo, al menos no me han pasado preguntas adicionales. Perfecto, yo tengo acá, dice, ¿es posible identificar contaminación con DNA de otro embrión biopsiado en el mismo procedimiento de biopsia? Es decir, con otro embrión de los mismos pacientes. De otra pareja, ¿verdad? Leo de nuevo, ¿es posible Vale, perfecto. identificar contaminación con ADN de otro embrión biopsiado en el mismo procedimiento de biopsia? Es decir, con otro embrión de los mismos pacientes. No, porque ahí es el gran tema, porque si el embrión es de la misma familia, no lo vamos a poder ver, ¿no? Porque imagina que vamos a construir el haplotipo y el haplotipo es lo mismo, porque vamos a tener el mismo papá y la misma mamá. Entonces, eso no lo vamos a poder ver. Pero aquí lo podemos tener si es un embrión cromosómicamente alterado o no, porque ahí vamos a ver por la parte del mosaicismo. Pero si es una Sí. contaminación del embrión 3 en el embrión 2, eso desafortunadamente no se puede mirar así de una manera tan precisa porque son embriones de la misma familia. Si tenemos Perfecto. haplotipos distintos o si pensamos que nos parece una triploidía, porque imagínate, y aquí estamos hablando de probabilidades, ¿no? Si pensamos que el embrión, uno de los embriones ha tenido una probabilidad más grande de tener haplotipos o SNPs maternos que el otro, podríamos mirar como si fuera una contaminación o una triploidía, pero no lo vamos a poder garantizar porque son de la misma familia. Entonces es un poco más complicado este tipo de análisis. Sí, perfecto. Me queda clarísimo. Y por lo tanto, podemos contar la experiencia si es que ya hemos tenido casos de detección de contaminación de externa de otra pareja, ¿ya nos apareció en el laboratorio? Parecido una vez en el laboratorio y aquí mucho más porque la clínica ya tenía hablado a nosotros que tenía un poco de duda lo que había pasado en el momento de la biopsia. Entonces, el momento que hemos recibido y hemos analizado con el Plus, hemos visto que los SNPs y el haplotipo no tenían iguales entre los embriones que estaban analizados en esta pareja y el embrión que ha sido analizado. Entonces ya teníamos una mezcla entre esto y hemos podido detectar y hablar con la clínica que desafortunadamente realmente hemos tenido un error de contaminación. Solo parafraseando tus últimas dos Y en ese respuestas, Bruno, recomendación. mediante el haplotipo realizado con SNPs, podríamos identificar un error humano en laboratorio entre biopsias de diferentes parejas. Y vía mosaicismo, una alta tasa de mosaicismo, podríamos inferir que hubo algún tema de contaminación entre embriones de la misma pareja. No mucho, no mucho. Okay. Vamos a tener un mosaico que no es verdadero, porque vas a tener la contaminación del embrión que es alterado de esta pareja con el embrión que es normal de esta misma pareja. Entonces no es que vamos a ver un mosaico que no es un mosaico verdadero. Pero al final tener una prueba sensible en términos del nivel de mosaicismo va a permitir tomar una decisión. Claro. Sí, y la última pregunta que se ha repetido bastante en distintas oportunidades, paternidad en el embrión, ¿vamos a poder analizar? ¿Vamos a informarlo? ¿Es parte de nuestro test? Es que aquí nosotros no vamos a hablar como paternidad. Aquí lo que estamos para dejar bien hablando claro la diferencia. es dejar muy claro esto, porque como nosotros no tenemos muestras ni del padre ni de la madre, nosotros estamos haciendo un assumption del haplotipo materno y paterno. Entonces, por eso que estamos hablando de ADN fingerprinting. Estamos hablando del fingerprinting paterno y materno
para poder detectar. Vamos a hablar que de una misma cohorte de embriones, ellos son hermanos entre ellos. Perfecto, queda clarísimo. Bueno, yo creo que hay algunas preguntas que quedan pendientes, por supuesto, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero yo creo que ha sido un éxito realmente lo claro y lo simple que ha sido la explicación de Daniela y de Bruno para entender este test, que tiene bastantes cosas nuevas, que realmente cambia el panorama de lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, la seguridad que les podemos entregar a la clínica, al paciente, y la posibilidad de contar con más embriones que antes no estaban considerados es realmente una innovación que yo creo que vale la pena que podamos entender bien para ofrecerla de la manera correcta. Yo creo que podemos ir dando cierre al webinar. Ricardo, si tienes algunas palabras. No, salvo agradecer a todos por el tiempo, la disposición de participar en este primer webinar regional. Esperemos pronto poder hacer una segunda invitación, una tercera durante el resto del año y que Bruno y Daniela sigan ahí dispuestos y disponibles para acompañarnos. Y cualquier duda o pregunta que tuviesen respecto a la prueba lo pueden hacer vía los canales comerciales de cada uno de sus países. Estamos atentos y al pendientes de sus preguntas, de sus solicitudes. Y solamente para cerrar de vuelta, agradecer su tiempo, Bruno, Daniela, Sebastián. Y pues bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos y pues muy buena tarde, muy buena noche. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.